Continuando con el orden del día, pasamos ahora a la lectura de la iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta a los gobiernos federal, estatal y municipal a que financien la siembra de maíz de alto rendimiento para garantizar el derecho a la alimentación de las y los zacatecanos. Tiene el uso de la palabra el diputado José Luis Figueroa Rangel, autor de la misma. Y en este punto le damos la bienvenida a nombre de este Congreso local a quienes nos acompañan de SADER e INIFAR, invitados del diputado en tribuna. INIFAR. Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Buenas tardes, diputadas y diputados. El día de hoy voy a usar nuevamente un lenguaje que me identificó en la 61 legislatura respecto de una política pública por la que yo pugnaba. Hablábamos de soberanía alimentaria, de autosuficiencia alimentaria, y en los debates que teníamos me hablaban de importación, me hablaban del mercado, me hablaban de cubrir la demanda de alimentos y no tenía eco el llamado, el señalamiento que yo hacía de que debería México de pugnar por la soberanía alimentaria. Nos decían que esas eran políticas de otros tiempos, que ya no aplicaban ese tipo de políticas. Un servidor hacía señalamiento respecto de la necesidad de que se reflexionara, de que el incremento poblacional, el que se fuesen reduciendo las zonas de producción, pero también el que se alteraran las plantas, las semillas genéticamente, nos estaba poniendo en riesgos a la humanidad muy fuertes de salud. Creo que teníamos razón en ese entonces. El día de hoy estamos presentando una iniciativa que buscamos tenga el respaldo, no para mí, no pido el respaldo para José Luis Figueroa, para el diputado, pido el respaldo para lo que daré a conocer, que es una extraordinaria oportunidad para los productores zacatecanos de maíz que existen en los 8 distritos de producción de Zacatecas, y que en los 8 distritos hay factibilidad de producción de maíz con mayor capacidad productiva, algo que es fundamental para Zacatecas porque somos importadores. México es importador de este grano, tan fundamental que culturalmente hablando es la base de la alimentación de los mexicanos y que está en riesgo, cada vez se reduce menos como base de alimentación. El suscrito diputado José Luis Figueroa Rangel, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución Política del Estado, así como en el 21 y 28 de la Ley Orgánica y 103 del Reglamento General, ambos del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con punto de acuerdo, con carácter de urgente resolución, por el que se exhorta al Gobierno del Estado, licenciado David Monreal Ávila, para que, por medio de la Secretaría del Campo, apoye el proyecto Soberanía y Autosuficiencia Alimentaria en México, maíz de alto rendimiento en Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Primero, el derecho humano a la alimentación reconocido en los artículos 4º, párrafo 3º
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, implica que las personas tengan acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente. Segundo, en el mismo orden de ideas, los artículos 27, fracción 20 de la Constitución Federal y 131, párrafo segundo de la Constitución Local establecen que el Estado promoverá el desarrollo rural integral y sustentable con el propósito de garantizar el abasto suficiente y oportuno de alimentos. Tercero, el derecho a la alimentación también está expresamente reconocido en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos que han sido suscritos por el Estado mexicano, tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, la Cumbre Mundial sobre Alimentación, entre otros. Cuarto, de la misma manera, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que el Estado impulsará políticas, acciones y programas para mejorar la producción agropecuaria y así contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación. Quinto, lo mismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable, ambas del Estado de Zacatecas, establecen que el Estado, a través de la Secretaría del Campo, implementará políticas, planes, programas y acciones de desarrollo rural para optimizar la competitividad y la productividad agropecuaria. Sexto, en el mismo sentido, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el eje tercero, Economía, señala como una de sus prioridades la autosuficiencia alimentaria, de manera que en el Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 se plantea aumentar la producción y la productividad agropecuaria, contribuir al bienestar de la población rural mediante la inclusión de los productos históricamente excluidos e incrementar las prácticas de producción sustentables en el sector agropecuario frente a los riesgos agroclimáticos. Séptimo, del mismo modo, el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 establece que se aumentará la competitividad del campo, aprovechando los avances técnicos, científicos y la vocación natural de las regiones del Estado. Octavo, en consecuencia, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, el pasado 31 de diciembre de 2021, en el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura para el ejercicio 2022. Y la Secretaría del Campo, SECAMPO, también hizo lo propio, pues en fecha 29 de enero del año 2022 publicó en el periódico oficial del Gobierno del Estado las reglas de operación de los programas estatales ejercicio fiscal 2022. Noveno, los documentos referidos en el punto anterior son de extraordinaria importancia porque en ellos cobra vigencia el derecho a la alimentación, porque contienen reglas claras y precisas sobre los apoyos a los productores agrícolas y porque abonan al cumplimiento del objetivo número 2 de los Objetivos del Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, consistente en ponerle fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición
y la promoción de la agricultura sustentable. Sin embargo, un grupo de personas conocedoras de la agricultura, encabezadas por el ingeniero Manuel Alvarado, consideran que se debe profundizar aún más en las políticas de apoyo a la producción y productividad de granos básicos como es el maíz. Agradezco también la presencia del ingeniero Manuel Alvarado. Gracias por estar aquí presente y bien acompañado, ingeniero Manuel Alvarado. 10. Manuel Alvarado ha identificado que en México se producen alrededor de 27 millones de toneladas de maíz al año y se consumen 43 millones, lo que quiere decir que el déficit es aproximado de 16 millones, mismas que se tienen que comprar en otras naciones. 11. En nuestro estado, según Manuel Alvarado, se producen alrededor de 290,000 toneladas de maíz al año y se consumen 350,000, teniendo un déficit de más o menos 60,000 toneladas. 12. Frente a esta realidad y pensando en el acceso a la alimentación como un derecho humano, el ingeniero Manuel Alvarado se ha empeñado en impulsar la instalación de parcelas demostrativas. Así, en el 2021 se instalaron en los 8 distritos de desarrollo rural, siendo la inversión promedio por hectárea de 30,000 pesos y teniendo rendimientos de entre 12 y 14 toneladas de maíz. 13. Para este año 2022, el ingeniero Manuel Alvarado elaboró un proyecto denominado Soberanía y Autosuficiencia Alimentaria en México, maíz de alto rendimiento en Zacatecas, que ha estado presentando en diversos foros y ante diversas autoridades. Se trata de un proyecto productivo en el que se plantea como meta sembrar 6,000 hectáreas en modalidad de riego, iniciando con una inversión de 30 millones de pesos con carácter de fondo revolvente por única vez y fondo de garantía resguardado por la Secretaría del Campo. Estamos hablando de un proyecto con un plan de inversión gradual que sugiere que en el 2022 se siembren 1,000 hectáreas, 3,000 en el 2023 y 6,000 en el 2024, cuya estrategia financiera consiste en que los 30 millones de pesos que se requieren para este año sean aportados por el gobierno federal, por el gobierno del estado y por gobiernos municipales, en tanto que para los años 23 y 24 ya se habrían recuperado los 30 millones de las aportaciones más el fondo de garantía. Se estaría en condiciones de incrementar la inversión vía crédito con la banca de desarrollo. 14. Diputadas y diputados, estoy convencido de que este proyecto productivo, de llevarse a cabo, ayudaría a avanzar en la eficacia práctica del desarrollo humano a la alimentación, sobre todo porque se trata de un derecho prestacional del que resultan diversas obligaciones a cargo de las autoridades de los 3 niveles de gobierno para elaborar políticas públicas y realizar medidas concretas, oportunas y progresivas hasta el máximo de los recursos disponibles para sembrar maíz de alto rendimiento y así abatir el hambre. Compañeras y compañeros, estamos hablando de una oportunidad maravillosa para los productores zacatecanos, ya que la fórmula de producción les arroja déficit, es decir, los costos de producción están por encima
de los de recuperación. Producen deficitariamente. Esta investigación, este estudio de 10 años, además ya comprobado en los 8 distritos de producción rural, documentados ante la SADER, tienen factibilidad. Estamos hablando de que elevarían la producción hasta 14 toneladas por hectárea, con una inversión de 30,000 pesos por hectárea. Haciendo una fórmula matemática, estaríamos hablando de duplicar la recuperación, es decir, andaría oscilando por hectárea hasta de 60,000 a 70,000 pesos ya en la comercialización del grano. Entonces les pido yo humildemente su respaldo para que este punto de acuerdo sea la puerta que se abra para que en la reunión que ya está programada para el jueves en la Secretaría del Campo con el secretario Jesús Padilla, logre los fines propuestos y se implemente un programa en donde los 3 órdenes de gobierno, los 3 niveles de gobierno puedan concurrir. Los municipios, el Estado y la Federación que viene impulsando el proyecto en positivo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de acuerdo, misma que solicito sea tramitada como de urgente y obvia resolución con fundamento legal establecido en el artículo 105, fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Único. Se exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que a través de la Secretaría del Campo realice las gestiones necesarias a efecto de dar viabilidad financiera para que se tenga a bien apoyar el proyecto denominado Soberanía y Autosuficiencia Alimentaria en México, maíz de alto rendimiento en Zacatecas. Firma un servidor, diputado José Luis Figueroa Rangel. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, Diputado, si me permite suscribirme a su iniciativa. Diputado, Gracias, en los mismos términos, si me Gracias, permite diputado suscribirme. Con el permiso, diputado en tribuna, por favor permita que la fracción parlamentaria de Morena se suscriba a su iniciativa. Muchas Muchas gracias. gracias, con todo gusto, diputada. De igual forma, Correa Valdés José. De igual forma, Gracias, la fracción del diputado. PRD se adhiere a su iniciativa. Gracias, Gerardo. De igual forma, el resto de la bancada del Partido del Trabajo, diputado. Gracias, diputado Gerardo. Con su permiso, diputado.